Estaba preparando un vídeo sobre Geoffrey Hinton, el padre de la IA, de la inteligencia artificial, cuando me topé con su árbol genealógico que me dejó impactada. Bueno, Geoffrey Hinton es para los americanos el Godfather, el padrino de la IA, de la inteligencia artificial. Pero es que su árbol genealógico no tiene desperdicio. Es una familia de excelencia cultural y científica. Yo, desde luego, no conozco a otra familia igual. Solo os voy a hablar de algunos de los miembros, pero hay muchos más en su familia. Empezaré por el bisabuelo. Su bisabuelo, George Boole. George Boole era un matemático, es el creador de la álgebra booleana, que sentó las bases de la informática moderna. Bueno, pues su mujer, la bisabuela de Geoffrey Hinton, se llamaba Mary Everest Boole, era sobrina de otro George Everest, un topógrafo y geógrafo británico que dio su nombre al monte Everest, el techo del mundo, en la cordillera del Himalaya. Hay un tío abuelo, un inventor llamado Sebastian Hinton. Él inventa el Jungle Gym y eso lo habéis visto en todos los parquecillos infantiles. Son esas estructuras metálicas donde los niños pueden trepar, colgarse, hacer equilibrio. Bueno, ya sabéis de lo que hablo. Y luego la última persona de la que os quiero hablar es Joan Hinton, una de las dos científicas, ella era física nuclear, que trabajó en el proyecto Manhattan, un proyecto ultra secreto de los Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica. Bombas que lanzaron los estadounidenses sobre Japón en Hiroshima y Nagasaki. Esto perturbó tanto y alarmó tanto a Joan Hinton que decidió abandonar los Estados Unidos e irse a China. Su familia tenía lazos con China, no sé exactamente cuáles, pero bueno, se fue allí, no me acuerdo si en el 48 o el 49, y conoció a Mao Zedong. De hecho, apoyó las políticas de Mao. Joan trabajó también en comunas rurales, nunca quiso volver a los Estados Unidos, incluso durante la Revolución Cultural China. Y de hecho fallece en China y sus restos están esparcidos por Mongolia. Y luego obviamente pues tenemos a Geoffrey Hinton, el Godfather, el padrino de la IA, padre de las redes neuronales profundas, personaje del cual os hablaré en otro vídeo porque me parece muy interesante lo que dice de la IA y de los peligros, según él, de la IA. Algo sabrá ya que es el padrino. Yo no sé vosotros, pero no conozco a muchas familias que tengan tal abolengo, ¿no?, de científicos, de gente de la cultura, de inventores en su árbol genealógico, porque hay muchos más en el árbol de Geoffrey Hinton. Y yo personalmente pues tuve un abuelo paterno. Yo heredé la biblioteca de mi abuelo paterno y en esa biblioteca había libros de matemáticas, había libros sobre la Segunda Guerra Mundial, muchos, había libros de filosofía y muchas novelas decimonónicas de la literatura universal. Yo le conocí, no le conocí porque yo era muy pequeña cuando él fallece, pero el hecho de heredar su biblioteca me hace sentirme un poquito más cercana a él y entenderle y entender cuáles eran sus inquietudes. Y eso te dice mucho sobre una persona. ¿Y en vuestro árbol genealógico tenéis a personajes o personas relevantes, aunque no sean famosos a nivel internacional?